Para reparación de sistemas eléctricos, no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, Fraccionamiento Buenaventura. A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. Si puede escoger y además le asesoran, seguramente estamos hablando de Packmail, porque en Packmail contamos con la representación de la compañía de mensajería que usted prefiera o la que más le convenga. DHL, UPS, Redpack, Estafeta, FedEx, Aeroflash, Multipack y otras. Con Packmail le cuesta igual y llega en el mismo tiempo, con la ventaja de que usted elige. Packmail, Virgilio Uribe, entre Gastelum y Boulevard Costero. Menudo Don José lo invita a probar de este tradicional platillo mexicano. Menudo rojo y menudo blanco hay para todos los gustos. También próximamente tendremos el delicioso e infaltable pozole con todos sus ingredientes. Estamos ubicados en calle Alisos número 77 en la colonia Fobiste, tercera sección, justo enfrente del estacionamiento de Mercado Ley. Abrimos solo sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Celular 646-203-5167 y próximamente contaremos con servicio a domicilio. Menudo Don José, los esperamos. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Porque muchas veces algunas piezas tienen reparación, es bueno recurrir a Alineaciones Medina, expertos en alineación, balanceo, suspensiones y frenos. Todo trabajo siempre en el mismo día. Por su capacidad de reparación de partes, siempre le resultará más barato. Alineaciones Medina, Miramar esquina con calle 11, celular 123-3921, con la atención de Medina y Medinita. Porque sabemos lo importante que es ver, deja tu visión en manos de expertos. Óptica Visión, experiencia, calidad y tecnología al alcance de tu presupuesto. Óptica Visión, para la salud visual de todas las generaciones. Somos especialistas en personas de la tercera edad, así como pacientes diabéticos e hipertensos. También contamos con gran variedad de marcas a increíbles precios. Atendido por el optometrista Rodolfo Jiménez. Visítanos, estamos en Avenida Ruiz y calle Cuarta, número 440, local 3, teléfono 204-9630 y celular 646-102-0062. Para su mayor comodidad contamos con estacionamiento propio. Ensenada TV. Ensenada TV. Bueno, pues fíjense que también se puede hablar de lenguas con el doctor Siqueiros, Jesús Siqueiros Beltrones, pero bueno, ese es otro asunto que estábamos acá, con el que estábamos echando relajo aquí durante los anuncios. Y digo relajo en el más sano sentido de la palabra, porque nos metimos acá con terminologías, ¿no? Pero bueno, ok, y ya se metió usted a los láseres y a la holografía. ¿Y ahí se quedó? ¿O siguió avanzando, se metió a otras ramas? Sí me metí a otras ramas, pero antes de dar el salto,
quisiera hacer un par de comentarios. Los que usted guste. Para completar aquí el Para tema. que nos quede claro. En primer lugar, notarán que generalmente cuando estoy hablando hablo en plural, no hablo nada más de mí. Y esto tiene que ver con que buena parte de la investigación la hacemos en equipo. Sí hay gente que trabaja sola, es rara, y hay gente que es muy buena y lo puede hacer, pero en general y sobre todo cuando involucra trabajo experimental, lo hacemos en equipo. Y esto es muy importante que lo aclare ahora, porque los que vieron ¿El programa anterior? el programa anterior, hablamos de una patente, y en esa patente trabajamos un equipo. ¿No? No solo usted. No solo yo. Entonces, Qué bueno que no. en todo caso, ¿verdad? Cuando con agua o quien sea que le interese nos vaya a buscar, cualquiera del equipo puede salir ahí a defender el punto, ¿no? Qué bueno que lo aclara, porque además, bueno, déjeme echarle porras. Además, siempre cuando se habla en primera persona, por regla de educación elemental, se dice que se tiene que hablar en primera persona del plural, para no ser tan ególatras de decir yo. Correcto. Pero bueno, adelante. Ahora, para terminar el tema de holografía, déjenme comentarles que ahora es muy común que muchos artículos que utilizamos traigan un holograma. Estos hologramas, bueno, también son el producto de mucho trabajo y de investigación, porque estos hologramas normalmente no requieren de un láser para reproducir la imagen. Se reproducen con luz del sol. Y lo que sucede pues es de que el mismo holograma de la luz del sol selecciona la luz que necesita para reproducir el holograma. O sea, hace dos trabajos. Cuando era con láser no necesitaba seleccionar nada, la luz ya estaba dada, tenía su color especial y con eso hacía todo el trabajo. Cuando vemos un holograma como los que tenemos en algunos de nuestros documentos, la luz del sol, que es luz que contiene muchas longitudes de onda, muchos colores, selecciona los colores que necesita para reconstruir la imagen, y por eso podemos ver el holograma inclusive en colores. Entonces eso fue un avance posterior. En fin, eso es para terminar el tema de la holografía, y quiero decirles que para terminar el tema de láseres, después de trabajar en los láseres de Rubí, trabajé un tiempo, y eso tuvo que ver con mi tesis de maestría, con un láser de dióxido de carbono, y no quiero dejar de mencionarlo porque es una cosa totalmente diferente. El láser de dióxido de carbono, en primer lugar, emite radiación que no es visible, emite en el infrarrojo. Si quieren el dato técnico, emiten en una longitud de onda de cerca de 10 micras, ¿no? A algunos les dirá algo esto, a otros no, ¿verdad? Pero no es visible. Pero el láser era tan espectacular que nosotros, yo tenía un estudiante haciendo la tesis, yo era su director de tesis y él le hizo la construcción del aparato, y para demostrarlo lo que hacíamos era que encendíamos el láser, él tomaba un trozo de madera, lo ponía enfrente del rayo y se prendía como si fuera con un soplete, ¿no? O sea, era una cosa espectacular que ya se parecía a lo de las guerras de las galaxias y esas cosas, ¿no? Y ese láser nos interesaba mucho construirlo porque pensábamos nosotros monitorear la contaminación ambiental, esto en la Ciudad de México, utilizando un láser de dióxido de carbono. Presentamos el proyecto, creo que todavía no estaba maduro el ambiente como para que nos apoyaran, y eventualmente no se hizo, pero era una hermosura este láser, ¿no? Con mucha potencia y muchas posibilidades de aplicación tecnológica. Y ahora estos láseres son comunes en la industria, por ejemplo, para corte de metales, inclusive para cirugía de ojos. Entonces esto se ha desarrollado mucho, ¿no? Y bueno, creo que con esto, digamos, cerraríamos No la todos parte. los láseres son iguales, entonces. No. Por eso siempre dice, cuidado, te puede quemar, es láser, pero no todos, son solamente los de dióxido de carbono, son los que producen eso. Hay de diferentes tipos que pueden ser de mucha potencia, pero normalmente los que vemos, los de uso común,
que son casi todos de semiconductor, por ejemplo los de apuntadores y de ese tipo, pues son potencias muy bajas que solamente... Son inocuos. Son inocuos, excepto si uno comete la imprudencia de apuntar solo al ojo, ¿no? Ahí sí pueden ser dañinos, en el ojo sí son dañinos. Cualquiera. Cualquiera. Oiga, doctor Siqueiros, fíjese que estoy viendo el término que aquí me está haciendo mucho ruido en mi cerebro, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es algo muy tóxico y sin embargo contaminante, tóxico, y se le puede dar uso de este tipo para beneficio de la humanidad, en este caso. El dióxido de carbono es, bueno, tiene los dos aspectos, es un gas que puede ser, en realidad el dióxido de carbono, no sé si decir que es tóxico. El monóxido de carbono ese sí es tóxico. Ese sí. Ese es veneno, sí. Se lo respira uno y eventualmente uno se muere. Pero el dióxido de carbono no, el dióxido de carbono está en la atmósfera y los árboles, los vegetales en general, pues lo absorben, lo procesan, nos entregan oxígeno a cambio del dióxido de carbono. Esto es un intercambio que funciona todos los días. El dióxido de carbono está resultando ser un contaminante problemático porque cuando tenemos dióxido de carbono de más, la radiación que nos llega del sol es absorbida por el dióxido de carbono y la reemite como calor. Y entonces un poco del calentamiento global hay que asociarlo al exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Por supuesto que si el dióxido de carbono desplaza el oxígeno, también es un problema. ¿El dióxido de carbono son 2 moléculas de carbón con una de oxígeno? Así es. Sí, ¿verdad? Y el monóxido es 1 y 1. 1 y 1. Ok, eso era todo. Entonces, bueno, entonces estábamos con el asunto que hubo un salto, creo que fue a la criogenia, ¿verdad? A la criogenia. ¿Qué es la criogenia? Sí. Hablamos de criogenia cuando trabajamos a temperaturas muy bajas y digamos que para tener una referencia son temperaturas a las cuales algunos gases se convierten en líquidos. Podemos hablar, por ejemplo, de un gas con el que estamos muy familiarizados, como el nitrógeno. La atmósfera pues es 70% nitrógeno, ¿no? Entonces estamos rodeados. Si nosotros enfriamos el nitrógeno por debajo de 77, bueno, les iba a decir grados Kelvin, por debajo de 77 grados Kelvin, que es aproximadamente menos 200 grados Celsius. Bajo cero. Bajo cero. Entonces el gas empieza a licuarse, empieza a condensarse, formar gotas y podemos tener un recipiente lleno de ese gas. Hay máquinas que hacen esto, ¿no? Porque implican comprimir, enfriar y podemos condensarlo. Cuando ya tenemos ese tipo de gases condensados, de gases licuados, estamos hablando de criogenia. Y digamos que para poner los límites, yo diría, por el límite muy frío, vamos a poner el helio líquido, que es un gas que se convierte en líquido a menos 269 grados centígrados. Y luego tenemos, por la parte alta, digamos, el oxígeno y el nitrógeno, que se vuelven líquidos a temperaturas relativamente altas, a menos 198, por ahí, se convierten en líquidos. Y eso, el hecho de tener a nuestra disposición esos ahora materiales criogénicos nos permite muchas cosas interesantes, ¿no? Digamos, tal vez una que ni sospechamos y que muchos rancheros de por aquí ya están muy familiarizados son los recipientes en los que transportan el semen de toro para la reproducción de su ganado. Normalmente esos recipientes contienen nitrógeno líquido y traen el semen del toro a temperaturas de cerca de menos 200 grados Celsius. Esos sí van bien congelados. Totalmente. Pero no se muere.
No se muere. No. Tan no se muere que hay personas que están crioconservadas. Sí, como no, yo recuerdo cuando falleció el señor Walt Disney. Lo agarraron y lo congelaron, sino por si algún día hay fórmula para revivirlo, sí. Pues que ahí quede para la posteridad. Correcto, así es. Y muchas personas que tienen los medios para pagarlo piden que... Entonces, ¿aquí qué es? ¿Que los crioconserven? Así es, así es. ¿Ese es el término correcto? Así es, sí. Y el proceso pues implica un congelamiento súbito, de tal manera de que todos los organismos vivos, las células, pues son sorprendidas trabajando y se congelan y todo se queda como está. Entonces existe la esperanza, no sé si han hecho el experimento, pero probablemente lo hayan hecho ya con animales, de después de tenerlo congelado, revivirlo, calentarlo para que reviva y que reanude su vida. Entonces hay gente que lo cree y gente que está guardada en termos, ¿no? En recipientes. Pero yo hasta donde sé, creo que los que están guardados, los seres humanos que están guardados, o los cadáveres que están guardados, son cadáveres, no los congelaron vivos, sí, en cuanto a humanos se refiere. La mayoría están digamos, en el paso intermedio, ¿no? De que se acaban de morir y los congelan en ese momento, ¿no? Desde luego que ni siquiera podrían decir que los congelaron vivos porque pues podría pensarse que los asesinaron, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, ese es tan solo uno de los aspectos interesantes de la criogenia. Sí, y esto realmente es un ejemplo para explicar lo que es criogenia, pero en lo que se refiere a la investigación, o la investigación que yo hacía, habría que hablar específicamente, ¿no? de eso. ¿Por qué me interesa a mí hacer experimentos a muy bajas temperaturas, ¿no? Pues entonces usted ahora ya se despachó, ahora denos el cambio. ¿Por qué? Porque se le interesó eso. Sí. Esa es la pregunta que usted mismo formuló. Sí. El asunto es que cuando los objetos con los que estamos familiarizados pues están construidos de cierto tipo de materiales. Si nosotros queremos investigar sobre el comportamiento de estos materiales y cómo construir mejores materiales, pues tenemos que aislarlos lo más que podamos de la influencia externa. Y tal vez la influencia externa más importante que hay es el calentamiento de estos materiales. Cuando nosotros estamos a temperatura ambiente, como estamos ahora, para el material eso es una temperatura alta. ¿Y qué es lo que le pasa con la temperatura? Pues imagínense que los materiales están constituidos por partículas muy pequeñas y cada partícula pequeña está formada por pequeños cristales, e imagínense el cristal como un colchón de resortes. Imagínense el colchón, que le quitan toda la tela y todo, nada más quedan los resortes unidos por otros alambres, y eso sería una unidad a partir de la cual construiríamos un material. Desde luego que tiene que ser muy pequeñito, ¿verdad? Pero la imagen ahí está. Entonces, cuando nosotros, si eso lo pudiéramos enfriar hasta la temperatura más baja que se puede lograr, cerca del cero absoluto, menos 273.16 grados centígrados, esos resortes estarían perfectamente fijos. No los observaríamos vibrar, excepto por una cosa que se llama energía de punto cero, que es la mínima energía que le permite existir a ese colchón de resortes. ¿Ni con resonancia los harían vibrar? Si está a esa temperatura, no hay vibración. Okay. Ahora, empezamos a calentar, poco a poco, 1 grado, 2 grados, 100 grados, etcétera, y todo ese colchón de resortes empieza a vibrar, y va a estar vibrando, y todo lo que podemos observar, toda la materia que estamos observando, si nos fuéramos a ese nivel microscópico, observaríamos que los átomos
que forman estructuras muy características, que son como prismas. Los átomos estarían vibrando alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, ahora, yo quiero estudiar el material no perturbado. Entonces, lo que hago, pues, es que lo enfrío. Lo enfrío con... primero puede ser sumergiéndolo, por ejemplo, en nitrógeno líquido, después lo puedo sumergir en helio líquido, y ahí lo tengo prácticamente sin ninguna influencia exterior. Y ahora le mido las propiedades que le quiero medir. Por ejemplo, qué tal conduce la corriente eléctrica, qué tal conduce el calor también, sus propiedades mecánicas. Bueno, con la corriente eléctrica también van señales, ¿verdad? Sí, ahí podemos introducir. Sí, porque son flujos eléctricos finalmente, toda la información, ¿verdad? Correcto. Bien, pero hay algo, por el tiempo que tenemos, hay algo que me vuelve a hacer ruido, la óptica. Ajá. También ha investigado en la óptica y yo digo, bueno, pues qué versátil. Pues sí. Es común que un científico dé todos esos brincos, lo digo en un término coloquial, sí, o que tenga esa diversidad, por ejemplo, de temas a investigar. Bueno, no sé si decir que es lo más común, probablemente de hecho no sea lo más común, sí, porque cuando uno se desvía de un tema sobre el cual ha estado trabajando un tiempo largo, pues prácticamente tiene que volver a empezar y pues toma un tiempo, ¿no?, volverse un experto. Pero la óptica es una especie de común denominador que ha estado siempre en todo el trabajo que yo he hecho. Cuando hablamos de láseres estamos hablando de óptica, sí, por supuesto, mucha óptica, ¿no? Casi la definición de óptica. Cuando paso a hablar específicamente de óptica y no de láseres, lo que estoy haciendo es, conociendo muy bien cómo se comporta la luz y cómo interacciona la luz con los materiales, eso me permite a mí hacer cierto tipo de diseños, construir cierto tipo de dispositivos basados en el comportamiento de la luz cuando se transmite a través de ciertos materiales. Eso me permite a mí, por ejemplo, construir dispositivos como reflectores. No todos los reflectores son un espejo metálico, hay reflectores que actúan en base a otros principios. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un espejo de interferencia, lo que estamos haciendo es, imagínense la luz como una onda, como una cuerda vibrante, ¿no? Imagínense la cuerda oscilando, produciendo ondas que nosotros diríamos por la forma, que son ondas senoidales, por ejemplo. Entonces, esas ondas nosotros tenemos la capacidad de sumarlas, restarlas, hacerlas que interfieran entre ellas para producir algo más grande o desaparezca algo. ¿Estamos hablando de las ondas comunes que están conformadas por valles y crestas? Exactamente, exactamente. Yo les trataba de ponerles el símil de la cuerda, ¿no? Que está, está ondulando, ¿no? Entonces, la radiación electromagnética, así, ¿no?, o sea, la luz, es una onda electromagnética, es una onda que está oscilando, pero en 3 dimensiones. Igual, nosotros la mandamos a una capa transparente, aparentemente, y tal vez no le haga nada a la intensidad misma, pero le cambia una propiedad que tiene la onda electromagnética que se llama fase. Es decir, nosotros cuando vemos la onda oscilando, la podemos sorprender en una parte de esa oscilación. A eso es a lo que le llamamos fase. Y entonces... interrumpirla. Pues no la interrumpimos, la dejamos que se propague, pero nosotros podemos fijarnos. Intervenirla. La manipulamos, digamos. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, la hacemos que se refleje en una superficie específica, y al reflejarse, se puede reflejar de tal forma que interfiere con la que está llegando y sumar cero. Es decir, producir, a partir de luz, producir oscuridad. Ah, caray. Entonces, oiga, ahora sí que eso sería una capa antirreflectora. Sí, de acuerdo, una capa antirreflectora, pero al grado de oscuridad. O sea que, mire nada más, cuando estábamos chavitos decíamos, no hombre, el día que invente yo el foco que para que se haga el día de noche, ese sí va a ser lana.
Entonces quiere decir que eso ya se puede. Eso se puede y eso ya tiene muchos años. Aquí en este usa. lugar donde estamos usted y yo, pues estamos muy iluminados por focos. Pero igualmente se pueden poner cosas para que haya oscuridad total. Yo no lo llevaría tan lejos, no, de hecho no se puede. Cuando hablamos de producir interferencia, que llamaríamos destructiva, que a partir de luz vamos a producir oscuridad, estamos hablando de lo que sucedería con una onda. Ok, ya. Una onda monocromática de un solo color, muy puro, ¿no? Una sola fuente de luz. Ajá, que Okay, sí, muy súper fina, súper filtrada, ¿no? Y normalmente trabajamos con luz blanca, que es una mezcla de todos los colores, y cada uno hace su trabajo, ¿no? Y para que lográramos sincronizar el comportamiento de todos esos, pues es prácticamente imposible. Que les quede claro. Dicen, error de muchos diseñadores, dicen que la oscuridad es ausencia de luz y que el blanco es la ausencia de color. Mentiras, el blanco es la combinación de todos los colores. De todos los colores. Fíjese nada más. Fíjese nada más. Qué interesante. Pero la superconductividad de alta temperatura, como esto es lo que me mueve el tapete, como movedora del tapete, tiene aquí el cuestionario que tengo. Sí. ¿Qué quiere decir eso de movedora del tapete? Sí, es que estamos muchos investigadores en todo el mundo trabajando sobre nuestros temas de investigación, casi todos asociados a lo que nosotros llamamos estado sólido o materia condensada. Y de repente surge un grupo en Europa que dice que acaba de producir un material que es superconductor a alta temperatura, y esto de alta temperatura es relativo, ¿no? Estoy hablando todavía de temperaturas criogénicas, pero prometedoras. Y entonces todos quedamos sorprendidos y decimos, vamos a subirnos a ese furgón de la superconductividad, ahorita que está empezando, y a ver si podemos hacer alguna contribución interesante, y cuando menos, que no nos pase de noche y estar familiarizados con eso. Estar por lo menos adecuadamente enterados. Así es, así y es. si se logra un poquito más, pues qué bueno, ¿verdad? Claro, y hubo contribuciones inclusive de investigadores mexicanos interesantes. Fíjese que ya lo entendí. Ahora ya sé por qué es usted tan versátil. Porque no nada más es el deseo de saber, es el deseo de contribuir. Ok. Claro. Mire, yo quiero seguir platicando y tengo guardado dos preguntas nada más para el doctor Jesús Siqueiros Beltrones, pero necesito ir a una muy breve pausa comercial, y para que usted no se vaya le voy a decir algo. La moda de lo nano, ¿esto es moda o esto es algo que llegó para quedarse o nada más nos estamos divirtiendo con esto? Además, de vuelta, la última pregunta, ¿qué consejos tiene para los jóvenes que están por escoger una profesión? Regresamos de inmediato. Ensenada TV. Ensenada TV.